presentarte la tercera parte del aprovechamiento de este oscilador de baja frecuencia RCA, que como recordarás mi idea era mantener el puente de bien original y hacerle una electrónica activa nueva con un circuito operacional LM324. Y me he encontrado con muchas pegas. Pues desde gap, zonas en las cuales no oscila, que puede rondar de 900 a 2,5 kHz, una no correspondencia que me tiene, bueno, la verdad que me tiene distraído, me tiene confuso, esa no correspondencia que existe entre lo que es el puente de bien, lo que es su dial y lo que es el reflejo que después me da el osciloscopio. Bien, pues lo que he intentado ahora hacer es sencillamente tirar de la electrónica original. Como alguien me dijo, tienes una buena electrónica original, da una pena no poner la electrónica original. Y vamos a ver las pegas que nos encontramos, que nos vamos a encontrar mucho. Ya comenté que la salida de la fuente es una salida que su tensión, en este caso, por ejemplo, de 83 voltios, la consigue a costa de caídas en resistencias. Pero claro, esas caídas en resistencias son en función de las intensidades de lo que consume el circuito. Como el circuito no vaya bien, ahí ya hay un carajal. Entonces, bueno, el primer paso que yo hice fue abrir una de esas resistencias. Entonces, sin esa carga, a ver cuánto me estaba marcando el polímetro. Y veo que, claro, a ambos lados de la resistencia, porque yo he abierto el circuito, tengo 94 voltios. Temperatura muy alta. Vamos a ver, como hace falta regular tensiones, lo hace en resistencias. Se han puesto muy calientes. Que producen mucho calor en ellas. Y esa forma de regulación, de caída de tensión, para obtener las tensiones adecuadas, y sobre todo cuando se lleva al límite, a mí no me gusta. Como me quiero quedar solamente con los dos transistores de amplificación, lo que he hecho es incluso quitar la alimentación que va pues al primer transistor, al Q2, más bien al Q2. Me parece que va al Q1 y al Q2, pero sobre todo al Q2 le he quitado la alimentación porque ya lo que son el Q5 y el Q6 no están fuera. Ese transistor no está implementado, no lo tengo puesto. Donde ves ese cuadrado es justo donde he cortado, que lo has visto antes, para no dar la alimentación, quitar la alimentación de colectores, tanto del Q1 como del Q2. Ahí puedes ver en detalle lo que he cortado y después en la serigrafía, digamos, de lo que está en el libro de instrucciones de lo que es el circuito impreso, te he señalado dónde he cortado. Ahora te voy a demostrar cómo efectivamente, conforme voy quitando carga, voy liberando consumo. Las tensiones en los puntos donde en el circuito quedan reflejadas como canónicas para el buen funcionamiento del aparato, pues se me van elevando. Esas tensiones son reflejadas en el esquema, son de 83 voltios que va a la parte de los dos transistores de amplificación, que son el Q3 y el Q4, y luego 24 voltios que van, pero esos van a la parte del Q1 y Q2, que podemos asociarlo con lo que es la señal débil del oscilador del puente de bien, y al Q5 y Q6, que son los que hacen los dientes, vamos, la onda rectangular. Esa no la voy a implementar. O sea, yo me daría por súper satisfecho si era capaz de poner este aparato funcionando sinusoidalmente. Ahí te vuelvo a insistir y te vuelvo a señalar los sitios físicos donde yo he tomado esas tensiones. Y, como puedes ver, si estás fijado en las lecturas del polímetro, pues tengo ya tensiones, incluso de 120 voltios, cuando antes tenía 94, y de 110. O sea, tensiones muy altas, y vuelvo a insistir, que demuestran que la carga influye mucho en esas tensiones, lógicamente, porque ahí las caídas en este momento son menores, luego tengo más tensión. Esa resistencia, que es de 2,2K, que es la R17 que yo había abierto, la cierro para dar alimentación a los transistores Q3 y Q4. Y ya veo cómo la tensión en el esquema teórico son 24 voltios, pero a mí me marca 38 y ya me voy aproximando. Y además con cierta lógica que me marque más. Ten en cuenta que yo he quitado carga y por lo tanto en otras resistencias que tenía que haber caído más tensión ha caído menos. Luego, más o menos las cosas empiezan a ser coherentes y lo que voy buscando es intentar tener en ese colector los 24 voltios que figuran en el esquema. Hay una caída muy grande en esta resistencia y este transistor se pone muy caliente, tremendamente caliente. Lo que te decía antes, ahora sí que es verdad que estoy trabajando unas tensiones superiores, digamos, a las nominales, pero aun llegando a las nominales
se ponen demasiado calientes estos elementos, el pasivo de la resistencia y el activo del transistor. Pero bueno, así está diseñado y además las consecuencias se ven. Alrededor de la resistencia se ve que está ya ennegrecido. Vamos a ver el estado de este transistor. Siempre que ves un elemento que parece que estaba fuera del funcionamiento normal, en este caso era la temperatura, se puede sospechar de él. Entonces lo que hice fue desoldarlo. Tengo la ventaja que en su momento yo le puse ahí unos cablecillos para operar más fácil. Y como puedes ver, bueno, es un transistor, le indica NPN, una beta baja, le está indicando, pero beta 65, pero que no está mal. O sea, el aparato de los chinos me lo da como un transistor en buen estado. En abierto, totalmente abierto, y ahora abierto, tensión en abierto. Ahora haciendo contacto, abierto, haciendo contacto, pero sin el transistor, abierto, haciendo contacto, pero sin el transistor. Mira, lógicamente, si yo quito el transistor, que es el que tira la corriente, por su colector es el que está tirando, dejo el circuito muchísimo más abierto o totalmente abierto, de tal forma que quedarían las de base, pero las intensidades de base son muy bajas. La tensión que yo tengo ahí, que tenía en 38 voltios, me ha subido a 120. O sea que, bueno, esto también cuadra. Tensión en la base. La tensión en la base, en la escala de 15 voltios. 15 voltios, tensión en la base. Tensión en la base, es la que fija la física del semiconductor. Bien, sabes que yo tengo quitado ya el transistor Q4 y ahora estoy viendo cosas en el transistor Q3. Simplemente para ver si son coherentes, y son coherentes. O sea, ahora estoy viendo la tensión en base, pues tengo ahí 0,8 voltios, pues en una base que ten en cuenta que el colector, que lo tengo abierto porque el transistor otro lo tengo quitado, el Q4. Bueno, o sea que esa tensión me parece correcta y la doy por buena. Pero de todas formas, lo que estoy haciendo aquí es ver el circuito, ver si por alguna parte del circuito tiene alguna cosa gorda, alguna cosa que pueda darme la sensación de que está mal. Además, este análisis me sirve a mí para ir conociendo cada vez más el circuito, para presentártelo a ti. O sea, tiene su parte didáctica importante. Quitado, desoldado el transistor, la aplicación de la ley de Ohm a ese divisor de tensión. 10 voltios, 11 voltios. Lo que ahora tengo, y ahí queda representado, es el Q4 quitado y en el Q3 le he levantado lo que es la base. De tal forma que ahora voy a medir sin la base conectada y, como verás, marca más 10 voltios. Es decir, lógicamente me estoy aproximando a lo normal, es decir, sin que haya los elementos activos, sino simplemente un divisor de tensión que ahora te lo voy a presentar. Ahí puedes ver cómo he quitado el transistor del Q4, cómo he quitado la polarización de base del Q3 y lo que verdaderamente me sale es ese divisor de resistencias que ves a la izquierda. Ahí simplemente aplico la ley de Ohm. Recordarás que tenía yo en este momento, cuando tengo quitado ese transistor Q4, tengo 120 voltios en los extremos. Y aplicando eso en la ley de Ohm, pues me sale que el valor
del voltaje que tengo en los extremos de la resistencia R15, que es la que va a la base del Q3, pues tengo 13 voltios. El polímetro he dicho que me marca más de 10 voltios, he dicho 11, pues matemáticamente son 13 voltios. Bien, ahora lo que hice fue quitarle 2 patas, de tal forma que aislarlo y poner la pata de los chinos a ver cómo estaba ese transistor. Y efectivamente el transistor está bien, encima con una beta muy buena, una beta de 311. Ahí lo puedes ver. Luego parece que tanto por la parte pasiva como por la parte activa está bien, no he visto todavía ningún fallo. Mira, como el transistor Q4 me pareció que su beta estaba muy baja, hemos visto que estaba alrededor de 50 y tanto, busqué otro equivalente, o por lo menos con el mismo formato, también NPN. Bueno, dije, voy a probar a ver cómo me va. Tensión a la entrada tiene que ser 83 según esquema. Está muy bien. Un poquito más de 83, pero muy poco más. Tensión a la salida, que es la que va al colector del transistor Q4. ...30 voltios en vez de 24, pero unos 30 voltios. Cambio de escala. Sí, 30 voltios en vez de 24. ...30 voltios. Mira, a la entrada sí tengo la tensión nominal de 83, pero en cambio, en donde quiero, que es el colector del Q4, tengo 30, pero me voy aproximando ya, a que tenía que tener 24, ¿eh? Pero bueno, en este momento tengo 30 voltios ahí. Tensión en la base, 5 voltios. Tensión en el emisor, 4,5. Bueno, las tensiones empiezan a estar dentro de un entorno ya más o menos próximos a lo que el esquema indica. Entonces vamos a ver si afinamos ahora poniendo un potenciómetro variable de tal forma que podamos hacer la caída que nosotros queramos y de esa forma aproximarnos todavía más a las teóricas que tiene este circuito. Así que esto es lo próximo que vamos a ver. Bien, con el potenciómetro ese que tengo de 1500 ohmios y de 5 vatios me parece que es, logro poner la tensión que yo quiero tener, esa tensión en el Q4 de 24 voltios. Y con este lo logro. Ahí lo puedes estar viendo como tengo esos 24 voltios en el Q4. Con lo cual, esta etapa tan básica de dos transistores como están constituidos por Q3 y Q4, parece que sus polarizaciones son correctas y lo que sí todavía sigo observando es que la temperatura que coge el transistor es fuerte. Pero ahora he de demostrar que parece que ese tipo de encapsulado aguanta hasta 1 vatio y voy a ver cuánto es la disipación que tiene este transistor. Como puedes ver, ese conjunto Q3-Q4, que es la etapa, digamos, de potencia de amplificación de este oscilador, es casi una estructura Darlington. Entonces, porque verás que lo que es la corriente de emisor del Q4 va al colector del Q3. Entonces, yo lo que quiero aquí demostrar es un poco la potencia que están disipando ciertos elementos. Vemos que esto está como alimentado a 83 voltios. Pero luego hay una resistencia que es la de 2,2, ya digo, yo ahí he puesto el potenciómetro, la de 2,2 K, que lo que hace es bajarme esa tensión a 24 voltios. Eso significa que para que caigan ahí 59 voltios está pasando una intensidad de 0,02 amperios, es decir, 20 miliamperios. Eso, visto la potencia que se disipa en la resistencia, es I cuadrado R
y da una potencia de 1,58 vatios en la resistencia de 2,2K. Si nos vamos al transistor Q4, vemos que en el colector tiene 24 voltios. En su emisor tiene 3,5. Eso significa que el voltaje colector-emisor es 20 voltios y medio. Si ahora yo multiplico ese voltaje colector-emisor por la intensidad que lo está atravesando, que es un poquito inferior a 0,02, pero suponemos que es 0,02, me da una potencia de 0,55 vatios, es decir, 550 milivatios. Eso en Q4. Poner el dedo ya calienta. Y ya digo, eso asusta. Pero bueno, está dentro de margen y todo parece que vamos bien. Luego vamos a hacer una comprobación a ver si es cierto que la tensión que tengo en el emisor de Q3 es 1 voltio. Entonces, para eso lo que hago es multiplicar el valor de la resistencia de emisor, que son 36 ohmios, multiplicado por la intensidad que le está pasando, 0,02. Y eso da 0,96 voltios, lo que significa aproximadamente 1 voltio. O sea, todo me empieza a cuadrar, las cosas empiezan a ir bien. Y ahora simplemente como curiosidad voy a ver la potencia que se disipa en el transistor Q3. Sabemos que hay una caída de voltaje emisor colector de 2 voltios y medio por una intensidad que lo está atravesando de 0,02 y pico, y digo y pico porque ese producto alguien puede decir eso es 5 y no, en cambio me sale 0,06. Ya digo, porque tengo decimales y en la hoja de cálculo he trabajado con decimales. Lo mismo me pasó con las potencias anteriores. Entonces me da ahí una potencia de 60 milivatios. Muy bien, o sea, ya las cosas, por lo menos lo que es el esquema teórico, las tensiones y la realidad empiezan a ser coherentes. Bien, como las cosas empiezan a ser coherentes, digo, bueno, le voy a meter ya una señal de un oscilador. Y ese es el oscilador famoso que hice con el puente de bien discreto, RC, que tiene el problema que el contador, que a mí me entusiasma estos contadores de frecuencia, pues no sé por qué el PIC de vez en cuando le da por funcionar de forma intermitente, luego a veces hay segmentos que no se visualizan. Bien, pero mira, lo más importante es que veas el resultado que estamos viendo en pantalla, ¿no? Cómo amplifica esos dos transistores con señales pico a pico de 200 milivoltios. Estoy teniendo señales de salida de momento un poco distorsionadas, pero no me importa, de cerca de 70 voltios. O sea, bestial. O sea, ese montaje Darlington tiene una amplificación muy, muy grande. Entonces, ahora me parece que le cambio de frecuencia. Lo estoy probando en frecuencias de 800 y 8000. E incluso algunas frecuencias todavía la señal es mejor. Ahora la frecuencia que estoy metiendo es una frecuencia de 9 kHz. Sustituí ya el potenciómetro y la resistencia por una sola resistencia de 3,7K y ahí puedes ver la señal de salida que tengo. Ahora te haré un pequeño gráfico para que veas el montaje completo que he hecho. Sencillamente, nada, muy sencillo, es meter por la entrada, meter el oscilador de baja frecuencia y por la salida el osciloscopio. Yo meto la señal del oscilador donde está el condensador, la parte negativa del condensador C5, que es uno de los extremos de esa bombilla, que a ti te habrá extrañado que haya una bombilla ahí. Bueno, pues eso fue un invento de Hewlett Packard, que es equivalente. ¿Te acuerdas que cuando nosotros hicimos o queríamos hacer este oscilador que estuviese funcionando con el puente de bien y yo le poníamos como electrónica activa un operacional en el M324 y vimos cómo el elemento que de alguna forma controlaba esa realimentación lo hacíamos a través de un transistor FET, que además estaba realimentado pues por la señal que le llegaba de la salida mediante un diodo. Una especie de control de ganancia, digamos, de manera que seamos capaces de controlar esa realimentación y hacer que el oscilador no se dispare, sino esté siempre dentro de la zona de oscilación. Bien, eso ya lo hemos metido a la base del transistor Q3 y la salida he puesto el osciloscopio a lo que es el Q4. Está puesto a lo que es el colector del Q4, pero no solamente el colector, sino pasado ya tiene un condensador electrolítico C9 de 50 microfaradios, pues a la salida, que es el negativo de ese condensador de 50 microfaradios, es donde he puesto yo el osciloscopio. Y ya voy a acabar. Y acabo con lo siguiente. ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es meterle una señal sinusoidal con mi generador en la base del FET,
de ese MOSFET que hay ahí, le voy a meter ahí esa señal y ver si FET-MOS más el siguiente transistor, que será el Q2, es capaz de atacar al Q3 y Q4 y yo obtener una salida. O sea, todavía el puente lo tengo en reserva, digamos. Primero vamos a probar con un auténtico oscilador que yo le voy a meter ahí para ver eso, cómo va Q1, Q2, Q3 y Q4. A lo mejor es un poco liado, pero yo creo que al final podemos aprender, ver cosas y deseo te haya gustado. Muchas gracias.